Bien, en este momento ya estamos en vivo y en directo. Esto es la tertulia de los viernes y pues ya tenemos por aquí a Delfina Ramírez. ¿Qué tal, Delfina? Hola, muy buenas tardes para todos. Hola, Manuel Cuen. Muy honrada de ser invitada en tu programa, que ya es el número 536, la tertulia de hoy. 637. 637. Muy bien, Sí. este, muy, muy importante y son ustedes muy célebres. Son muy escuchados en muchas partes del mundo y por muchos escritores y poetas y amantes de la lectura. Favor que nos haces, Delfina. Vamos a empezar entonces en forma, escritores y promotores de cultura de Sonora, Asociación Civil y Sí. Vocería Literaria presentan la tertulia literaria número 637, en la que se presenta la escritora Delfina Ramírez Solórzano, como ustedes ya escucharon. Me presento, mi nombre es Manuel Cuen, soy escritor y editor, coordino el Encuentro Internacional Poetas Migrantes y la sala de lectura La Tertulia de los Viernes, de las que es parte este programa. Déjenme y les cuento algo sobre Delfina Ramírez Solórzano, nuestra invitada el día de hoy. Nació, dice, en una fría madrugada del 5 de febrero de 1944, cuando la escarcha cubría ventanas y pinos alados del desierto en la colonia La Puerta, donde su papá construyó la casa de adobe sentado que permaneció de pie por más de 60 años hasta que el terremoto del 2010, este horrible terremoto del domingo de Pascua, la empezó a resquebrajar. Su padre fue agricultor de algodón y trigo en el inhóspito Valle de Mexicali, lo que le permitió, permítame un momento porque se me mueve aquí la computadora, lo que le permitió cuidar de su familia y enviar a sus hijos a la escuela. Desde temprana edad veía en la casa paterna que su padre y abuelo leían revistas de política como Siempre, Selecciones, la Biblia y Las Mil y Una Noches. Maestra por vocación, laboró en educación primaria por más de 40 años, estudió lengua y literatura universal en la Escuela Normal Superior de Nayarit, taller de danza en la Escuela de Bellas Artes en Mexicali, inglés en la UABC y talleres de creación literaria en Ensenada con las poetas Flora Calderón del Instituto de Cultura de Baja California y con Graciela Albert y la licenciada Marta Edna Castillo en la Universidad Autónoma de Baja California. También con el poeta Saúl Ibargoyen y el escritor Hilario Peña, así como también disfrutó de largas charlas con el extinto poeta Valdemar Jiménez Solís. Se ha presentado en foros como el Sindicato de Maestros, el ICBC, Café Literario de Mexicali, CEARTE de Mexicali, ferias de libros en el Secut de Tijuana, en escuelas de la UABC de Tijuana, Mexicali y en Ensenada, en foros internacionales como Festiarte, Acanto y Laurel en Tijuana y en Tecate, y en el Encuentro Internacional de Poetas Migrantes, en la que ha estado en varias ocasiones Delfina Ramírez, así como también en la Feria del Libro de Nezahualcóyotl en Mexicali y en la Feria del Politécnico de Ensenada, una feria muy interesante que al parecer ya no se realiza al rato que nos platique, pero nos ha tocado también estar en esa feria del Politécnico Nacional. Participó durante 3 años consecutivos en la Feria del Libro en Orizaba, Veracruz. También ha participado en forma digital en la revista literaria Asal, que dirige el poeta internacional Rubio Zarzuela. Ha publicado los poemarios Versos con Rayos de Luna de Editorial Existir 2005, Danza del Océano, Editorial Existir 2007, Antología Poetas Migrantes, edición de autor el 2015,
un CD, una canción para Rosario, Ediciones El Cuervo 2013, Noches en la Bahía de Desierto Mayor Editores el 2015 y Cantares del Pueblo, Editorial El Cofre 2018. Aparece también en la antología El Salto, Ediciones Jordán 2010 y en varias publicaciones del poeta Valdemar Jiménez Solís. Sus experiencias más gratas han sido llevar sus lecturas al Tecnológico de Ensenada en 2018 y al Cerezo de Mexicali con mujeres en el 2003 y 2004. Además de la literatura, le gusta la cultura en general, especialmente la historia, por lo que hace más de 20 años que pertenece a la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada, donde llegó a ocupar la presidencia durante el periodo 2023-2024. Pues esa es una semblanza breve de Delfina Ramírez Solórzano. Seguro estamos que ha hecho muchas más cosas, pero una semblanza pues se tiene que resumir. Lo que sí nos consta son sus participaciones por acá en el Encuentro Internacional de Poetas Migrantes, en alguna que otra tertulia y en algunos eventos en la Baja California donde nos ha tocado participar. Bienvenida, Delfina. Muchísimas gracias. Es un gran honor para mí estar hoy con ustedes. Manuel Cuen es usted una persona muy admirable. Ahora junto con la doctora Karina, que están promoviendo la cultura en vocería literaria, en poetas migrantes, en la tertulia de hoy, la tertulia de los viernes. Muchísimas gracias. Muy bien, Delfina, al día de hoy en esta tertulia, la número 637, nosotros quisiéramos que nos hablaras esto en el marco del Día Internacional del Libro que recordamos y que celebramos el día de ayer, que nos hables así a grandes rasgos de lo que han significado para ti cada uno de tus libros. Ya en la semblanza dijimos los libros que has publicado, las antologías en las que has participado. Seguramente nos brincamos algunos o algunos más significativos para ti. Te escuchamos. Sí. Eh, mm, yo soy maestra por vocación y desde siempre me gustaba, soy muy romántica, muy sensible. Desde siempre me gustó la música, la lectura, la poesía. De maestra trabajando y como hablaban ustedes hoy en la mañana, o ayer sería, del libro, y en los libros de texto anteriores, no sé los de hoy, traían muchos poemas y los leíamos con los alumnos y poníamos grupos y los ponemos a que leyeran en coro, en forma individual y en los programas que leyeran poesía. Me gusta también mucho los poemas referentes a nuestros héroes, a la patria. Pero yo nunca pensé ponerme a escribir. Lo que yo anhelaba era declamar y nunca me animé a hacerlo. Cuando yo nací en Mexicali, cuando ya estaba jubilada, nos fuimos a vivir a Ensenada. Allá tengo ya 26 años viviendo. Cuando yo me fui para allá, ya pensaba escribir un libro, pero ese libro que yo pensaba escribir era una novela, no eran poemas, yo pensaba en una novela y quería escribir una novela muy interesante, muy importante y publicarla. Eh, Llegamos allá mi hija y yo a Ensenada y mi hija supo de que en el Instituto de Cultura daban un taller de creación literaria, la poeta Flora Calderón. Y entonces ahí empecé a ir. Y Flora dijo, vamos a empezar con poesía. Y yo pensé, yo no quiero escribir eso, yo quiero una novela. Pero lo pensé nada más, no me atreví a decir, iba entrando, no iba a hacer, yo no sabía hacer nada respecto a eso. Nunca había intentado, pues. Y me fue saliendo, me di cuenta que traía mucho en mi corazón, en mi alma, mucho que decir.
Y recuerdo, y escucho a los compañeros, y es verdad, créanlo, cuando estás con un intento, así con un anhelo tan grande, y ya yendo al taller y las tareas que la maestra te dejaba y que leían ahí, y luego escogía, nos leía un poema y luego escogía 2 versos, nos los leía, nos los remarcaba y decía, con esto escriban. Y entonces en la madrugada estás pensando en eso, sueñas, y te sale, de repente despiertas y ya traes los versos aquí en la punta de la lengua. Y entonces yo tenía un lápiz y un papel y escribía en la madrugada lo que se me venía a la mente. De ahí salió mi primer poemario, este que está aquí, eh, llamado Versos con rayos de luna. Yo lo había titulado como Manojo de Poemas, o algo parecido. Y cuando ya lo tuve, y cuando lo tenía en la mano en impresión, no el libro no es un libro, es no se le llama libro porque está muy delgado, es un plaquet. Bueno, cuando lo tenía no impreso, este, me dijo el maestro, no hallaba qué hacer con él y ya conocía de oídas al maestro Valdemar Jiménez Solís de Mexicali, un poeta muy famoso que ya se fue hace mucho tiempo. Y, ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y entonces me animé, o así de animarme porque me daba mucha pena, mucha vergüenza, y se lo mandé para que lo leyera. Y se lo mandé por pues en el camión se lo mandé y por paquetería. Y entonces pasaron como una semana, 10 días y no sabía yo nada ni le hablaba. Por fin me animé y le hablé y le pregunté. Le hablé, le hice un cuento muy largo, pero hasta que por fin me atreví a preguntarle qué opinaba de mis poemas. Me dijo, está bien, maestra, le gusta, siga así. Eh, Le dije, quiero publicar. Y me dijo, publique, hágalo. Dice, en realidad hay otros que me traen sus trabajos y pues no son exactamente buenos trabajos. No me dijo que el mío era bueno, pero yo entendí que era así pasado. De ahí publicamos este primero y entonces en la edición una muchachita de Tijuana me dijo, póngale un nombre. ¿Y qué nombre le pongo? Lea uno de sus poemas y de ahí obtenga alguno de los versos que le guste y ese nombre se le vamos a poner. Y entonces quedó como Versos con rayos de luna y trae mucho de mí. Muy bien. Ah, ¿nos vas a platicar de algún otro libro? Sí. ¿Alguna historia El, el, alrededor? siguiente, el siguiente libro se llama Danza del Océano. Este ya está menos dolido, menos doloroso que el primero. El primero trae como mucho dolor. El segundo ya es un poco más de esperanza, del amor a mis hijos, del amor a la tierra. Yo soy hija de campesinos, de agricultores, me casé con un agricultor, mis abuelos eran agricultores, eh, mucha gente, yo viví en el campo, recién casada, nos fuimos para allá un tiempo y me gusta mucho la tierra, el campo. Y entonces ahí vienen algunos poemas referentes a la tierra, al amor a la tierra, a la fruta, a la fruta que nace con la semilla, cuando tiras la semilla y barbechas y limpias y riegas y cuidas las plantas. Eh, Me tocó ver, cuando nos casamos en esa época, el río llevaba mucha agua, llevaba un gran caudal ya como 10 años después, como en el 79, 80 más o menos, eh, se desbordaba el río y venía mucha agua. Mi esposo en ese tiempo trabajaba con maquinaria pesada, levantando bordos,
porque el agua se había escapado y había invadido las casas y las tierras. Estamos Y hablando del río Colorado. el río Colorado, el que viene, se forma en las montañas rocallosas de Estados Unidos y llega, y en aquel tiempo llegaba con mucho caudal, mucho tanto así que se desbordaba. Y hoy apenas llevan unas cuantas gotas, unos cuantos humedales y el agua ya no llega al mar. Tengo algunos poemas sobre eso. Después de este, Danza del Océano, es el nombre, viene de un poema que le escribí a mi hijo que se había ido a otro lugar, a otra parte fuera de aquí, y decía que se quería regresar porque no podía con el idioma y, y se iba a regresar. Y entonces yo le decía, está bien, tú escoge, pero tú dijiste durante muchos años que te querías ir, tan pronto te vas a dar ya de que no puedes, no puedes ser eso. Y entonces, entre estos versos dice, entonces hijo, entonces hijo, apreciarás el canto de las flores al verlas danzar. Entonces hijo, apreciarás el canto de las flores. Ay, me pongo nerviosa a veces de leerlo. Eh, Total que la danza del océano es para que al cumplir años festeje su cumpleaños como danza en el océano. O sea, que vivan la vida que quieren vivir, siempre y cuando eh, sean respetuosos de los demás. No te pongas nerviosa, al cabo estamos tú y yo nada más. Sí, 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 mejor. Allá, mirándonos, siguiéndonos, hay mucha gente. Ahorita vamos a ir a ver quiénes se han sumado a nuestra transmisión y qué Ajá, dicen. sí, después de Danza del Océano, vino este otro. Este se llama Noches en la Bahía. Noches en la Bahía es un panorama cultural de Ensenada que documenta un lapso de 9 años. Mm, Lo dejé en 9 años porque podía haberle seguido, pero entonces no podía terminar porque se iban creando nuevos grupos de participativos, de promotores de cultura, de poesía, de pintura, de música, de teatro. Aquí estoy hablando de muchos compañeros escritores, de pintores, de promotores de cultura, asociaciones promotoras de cultura. Hace poco festejamos al señor no, Adalberto, no, al señor Mellón, que que estuvo casi 20 años en la radio, en Radio Bahía, y tenía una sala bastante grande y una mesa muy grande, como con 6 micrófonos, y éramos invitados los sábados a leer poesía. Pero no nada más a nosotros nos invitaba a los pintores y llegaban y colgaban en las paredes sus pinturas y en las mesas ponían sus esculturas. Y llegaban los actores de teatro y hablaban sobre lo que estaban haciendo e invitaban. Y llegaban los músicos y tocaban ahí e invitaban. Y llegaban los promotores. Recuerdo que ahí conocía a mucha gente. Llegó un compañero que ahora ha sido promotor, es historiador, Horacio González Moncada. Y en ese tiempo él tenía a su cargo una sala que era un vínculo con el gobierno entre los pueblos originarios y el gobierno. Y nos invitaron, por ese tiempo nos invitó, fuimos a dos eh, lugares donde habitaban los pueblos originarios, fuimos en Navidad y llevábamos regalitos, pasteles, cosas, y venía gente y les llevaba. Entonces conocí a Horacio González Moncada, conocía ya mucha gente y conocía a muchos poetas.
Este librito de Noches en la Bahía, siento que es mi mejor libro. Ahí hablo de todos ellos, de cada uno de ellos, de los, por ejemplo, de la poeta Mercedes a la Torre Rodríguez. Y, y en este libro no quería que fuera un donde naciste, donde vives, qué haces. Era que ella hablara y expusiera su punto de vista de su persona referente a la comunidad, qué pensaba de Ensenada o qué opinaba de la cultura o de la poesía. Y eso escribo aquí. Y luego además pongo uno o dos muestras de lo que ellos hacían. En ese tiempo nos conocieron en una feria de libro que hubo en el Riviera. Cuando hice mi primer poemario, y esto va para todos los que escriben, me dijeron, maestra, eh, done libros a donde se multipliquen, en una escuela, a una biblioteca, a algún maestro. Entonces, recuerdo que ahí en la feria esa del libro, doné el libro me decía, os escuchaba hablar y oí que había un director de una secundaria, telesecundaria en La Misión, y le doné uno de mi primer librito del poemario. Y entonces él supo de mí, anduvo preguntando dónde me encontraba y nos invitaba a la misión. En la misión, por aproximadamente 15 años, se llevó a cabo un evento, pues un evento masivo muy bonito de poesía. Iban todos los padres de familia, vean qué bonito era. Era a fines de marzo, hacía mucho frío. Los padres de familia, todos acomodaditos, bien sentaditos, era día de fiesta. Y los alumnos, eh, todos ellos solos, preparaban el programa de poesía. Ellos lo hacían de maestro de ceremonias, hacían unos murales, pintaban unos murales y los exponían ahí. Y, y hacían grupos de poesía coral, de poesía de dos personas, de uno, y nos llegaron a invitar para que pasáramos a decir algunas palabras o leer. Era muy bonito escucharlos cuando decían alguna poesía nuestra. Eso, algunos años estuve yendo allá. Cambió de director y cambió todo y se suspendieron esos poemas, esas fiestas. Y esos son todos los libros. Entonces, tengo otro, este es de los últimos, se llama Cantares del Pueblo. Este es el último libro, este es el que me editó la compañera Mel Mora, Baena, y me lo hicieron en Amazon. Voy a decir algo, en Amazon ya no me gustó, porque cuando ellos editaron el libro, cuando yo busqué el libro en Amazon, sí está, pero están mis otros dos libros que yo nunca envié. ¿Quién los envió? Se están vendiendo ahí, bueno, se estarán vendiendo o no, pero se están publicando ahí como que de venta también. Y eso yo no doy permiso para eso. Los otros dos primeros. Entonces está Cantares del Pueblo, eh, Es poesía. es de poesía. Si me permiten, les voy a leer uno que habla de la Laguna Hanson. No sé si conocerán la Laguna Hanson, allá entre media sierra, allá muy alto, hay una laguna. He ido dos veces y las dos veces, desgraciadamente, está seco. No me ha tocado verla llena. Es Laguna Hanson. Camina loca poeta, llevando soliloquios consigo, interrogantes del porqué de su existencia. Solo porque amo, sé que existo, filosofa Pavía. ¿Es esta la premisa de la vida? ¿Es esta la razón de mi existencia? Estuve ayer en la Laguna Hanson.
salobre agua a mis ojos inundaron al sentirme en contacto con la naturaleza, ancestros, sol, aire, el mismo universo, hermosas piedras gordas de granito, belleza natural incomparable. Qué pequeñez en mí creaste, Señor, y perfección en la naturaleza. Pobre comparación la mía, tan solo soy una partícula en el cosmos. Ese lo escribí ahí. Entonces no me ha tocado ver la laguna llena. Es muy bonita la sierra, llena de pinos. Me tocó ir con mi hija una vez, estaba nevado y en el suelo lleno de piñones, de de piñas. Permítanme leerles otro. Claro que sí. Sí. Este, pues cada quien como le fue en la feria. Y este, este poema retrata pues a las mujeres de mi familia, también un poco a mí. Dice, déjenme ser yo. Desciendo de una estirpe de mujeres golpeadas, oprimidas por la fuerza de la religión. A mi casa entraron la cruz y sotana, llenándola de culpas y discriminación, castigo divino impuesto por Dios. Mujeres forzadas, sufridas, abnegadas. Su lugar, un rincón, donde látigo y cruz infundieron temor. Yo vengo de una raza de valientes mujeres que hicieron lo posible por salir del bosquejo, de mujeres sumisas, calladas, oprimidas. De ahí vengo yo, la que sale del cuadro, la que pide justicia, la que dice ya basta, que sueña y trabaja por un mundo mejor. Y no le importan burlas, y no le importan críticas, tampoco un adiós. Dejen de ser yo. Los verdugos temieron perder potestad ante la avalancha de nuestro enorme corazón. El miedo mordía sus entrañas, pues su dominio quedaría fuera de control. Cortemos sus alas, suprimamos gargantas, que no haya para ellas luz de sol. Hay mujeres que siguen oprimidas como lo estuve yo. Siempre fui la rebelde. Lo agradezco, Señor. Criticada y viviendo por siempre en solitario rincón. Hoy sé que la antorcha de vida siempre en mí ardió. La rebelde, la que sale del cuadro, la que pide justicia y dice, ya basta, y sueña y trabaja por un mundo mejor. Déjenme ser yo. Este es el último que he hecho, pero también entre esos libros, entre esos poemarios, hay uno, no lo traje, uno pequeñito que hicimos a raíz de un evento de poeta migrante hace como 6 o 7 años, antes de la pandemia. El señor Manuel Cuen nos invitaba en Poeta Migrante en octubre, que he ido varias veces, nos invitaba a leer en el Tecnológico de Sonora. Y como en una sala audiovisual, estaba grandísima. Y la llenaron de jovencitos. Había unos sentados en pupitres, otros en el piso, otros recargados en la pared, y todos escuchando. Y nos invitó a varios, éramos como unos 6 poetas que habíamos ido de Ensenada. Me acuerdo, era el señor Manuel Cuen, la compañera Oralia fue en una ocasión, ahí conocí a Rocío Prieto de Ensenada, no la conocía, es una de las, digamos, de las nuevas. Y, y luego estaba César Morales, un poeta muy bueno. Estaba otro que ya partió, ya se fue de aquí, David Salazar, muy bueno. No me acuerdo si había otro y yo. Y les leímos cada quien 3 o 4 poemas y cada uno leyó. ¿Y ahora qué hacemos? Entre las cosas
fui una mujer muy inquieta. Tomé un taller donde la maestra Margarita Quiroz me invitó, un taller de salas de lectura. Y dice que el fin último de la lectura es la escritura. Entonces pusimos a escribir a los niños, los jovencitos, lo que tú quieras. ¿Quiénes quieren escribir? ¿Quieren escribir? Pues que sí. ¿Y qué vamos a escribir? Lo que tú quieras. Después de escuchar 40 minutos, 30, 40 minutos de poesía, pues a ver qué sale, ¿no? Están también sus sentimientos ahí. Y recogimos los escritos, nos dieron permiso de leerlos. Algunos los firmaron y otros no. Otros pusieron seudónimo y nos dieron permiso de leerlos y los leímos. Hubo un compañero que los leyó. Y pedí permiso para traérmelos. Edité una antología de eso. Es un librito muy bonito. Pedí permiso aquí al compañero Manuel Cuen para usar una fotografía de uno de los eventos en la línea. Para los que no saben, cuando íbamos a Poeta Migrante, 3 días, 4 días, en San Luis Río Colorado, Sonora, México, íbamos a la línea a, a dar nuestros poemas. Llevábamos copias de los poemas y ahí a los automovilistas y la gente que iba pasando a cruzar la línea a Estados Unidos, a los que querían les regalábamos una hoja. Entonces, a la salida, en un solazo tremendo en octubre, todavía hace mucho calor por estos lares y mucho solazo. Nos tomaron una foto con mi cámara y entonces pedí permiso para usar eso de portada. No traje el librito porque es el único que me quedó. Hice como un maestro que ya no vive tampoco de computación, muy buena persona y amigo mío, se me va su nombre ahorita, ya falleció también. Él me ayudó a editarlo, era maestro de computación, y me dijo, maestra, no sé ese programa, pero vamos a intentarlo. Nos fallaron muchas hojas, echamos a perder muchas hojas, pero lo hicimos. Y después fuimos y compramos la hoja esa grande y ahí nos imprimieron la fotografía y fuimos a la imprenta y lo recortaron y lo cosieron, no sé qué le hicieron. Quedó un librito muy bonito y se los llevé a los maestros de la misma escuela del tecnológico para que se las dieran su librito a cada niño. Y me dijo la maestra que muchos niños ya no estaban ahí, y, y que, pero a los que sí estaban se los dieron, y los que no estaban ya, pues los dejaron en la biblioteca. Bueno, pero estoy haciendo la novela esa que empecé a platicar, que quería hacer una novela, le saqué copia, no está terminada. Y bueno, no, novela nada más dice. Y la imprimí así para estar corrigiendo, revisando y corrigiendo. Esta lleva ya como 8 capítulos, me faltan como unos 3. De aquí, de allá y de mí y de lo que he visto, es esta novela. No sé de dónde, yo creo que en un sueño me llegó el nombre de Adelaida. Adelaida, para los que no saben, es el nombre de Heidi. Y yo veía a Heidi con mis hijos cuando estaban chiquitos, me gustaba mucho. Adelaida también fue una jovencita, una muchachita, que fue mi compañera en la escuela, en la primaria. Era una niña morena, así como yo, de largas trenzas, así como yo las tenía, y, y muy seriecita, muy formalita. Y no sé por qué, cuando digo Adelaida, la recuerdo a ella. Y, me hace muy fonético Adelaida. Y me gusta. Y me decía una compañera, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué no otro? Pues ese me gusta y hasta ahorita digo, mi novela es Adelaida. Entonces son aventuras de Adelaida. Entre esas aventuras hay mucha parte mía, hay otras experiencias de otras personas y, mm, de todo eso. También hay de mi experiencia en el Cerezo cuando fui, después de que asistí al taller
de la sala de lecturas, ahí en el taller conocí a un joven que era el director de la parte de la escuela, de la parte educativa en el Cerezo de Mexicali. Y nos hicimos amigos y supe que estaba una jovencita, también una muchacha pues, de unos 27 años, que ella atendía la biblioteca del hongo. Uy, se me hizo terrible eso. Y muy bien, tenía mucho tiempo yendo a ella. Y entonces yo decidí ir, yo pensaba ir con hombres al Cerezo, a tener una sala de lecturas con hombres. Y mi hija me dijo, ¿y por qué no con mujeres? Y me quedé pensando, es cierto, ¿por qué no con mujeres? Entonces hablé con este joven, que era el director de ahí, de veras, maestra, de veras quiere, sí, le dije. Y me dijo, mire, ahorita hace mucho calor, era como en julio, principios de julio. Ahorita hace mucho calor, pero en cuanto pase un poco el calor, entonces a fines de septiembre, que todavía hace mucho calor, fui. Me acuerdo cosas tan simples, la mía, pues sí y no. Pensaba, ¿cómo voy a ir vestida? Me pongo pantalones y camiseta o y no, dije, yo creo que ellas quieren ver lo de afuera. Y entonces traté de irme como me iba a la escuela, con zapatitos de tacón y medias y vestido o falda. Y entonces así iba. Aquí hice un capítulo sobre estas señoras, sobre el cerezo y las salas de lectura y el por qué. Me preguntaba mi hermana, ¿por qué están esas mujeres encerradas? Lo que se me vino en la mente así de pronto fue, porque ellas no tuvieron, seguramente que no tuvieron unos padres que las apoyaran y las enviaran a la escuela como a nosotros, como a mi hermana y a mí, como a todos nosotros que fuimos a la escuela. Una de ellas me decía, Nati, se llamaba, o se llama. De esto hace muchos años, hace como 30 años de esta experiencia. Me decía Nati, profesora, ya no quiero salir de aquí. Se me hizo así tan, ¿por qué no quieres salir de aquí? Del Cerezo. Porque tengo miedo allá afuera, ¿no? Tengo miedo de volver otra vez a lo mismo. Yo no les preguntaba nada. Algunos me escribieron cartitas y en las cartitas me decían lo que sentían porque estaban ahí. Yo llegaba y les contaba un cuento y les cantaba una cancioncita de ronda como los niños. Y ellas cantaban y les contaba un cuento y escuchaban y veía unas que no participaban, nada, no se movían, vidas completamente, me daba tanta tristeza. De ahí hice un poema, porque había una señora que muy callada, muy seria, y Rosario me dijo que se llamaba. Mi hijo estaba recién egresado de la Escuela de Derecho y, y le dije que fuera a ver a Rosario. Y anduvo preguntando por Rosario, no era Rosario, no se llamaba así. Rosario me dijo mi hijo que no tenía salvación. Entre ella y otro hombre habían matado, asesinado a alguien y Rosario estaba condenada por muchos años. Le escribí un poema. Se llama, se llama Una canción para Rosario. 40. Rosario fue a mi clase, a mi sala de lecturas, nada más como 2 veces y ya me quiso ir. ¿Quién sabe qué ha pasado con ella? Tal vez la hayan mandado al hongo y entonces, si es así, ya han de faltar menos tiempo. Si vive todavía de que salga. Una canción para Rosario. Perdida la mirada en el vacío, con gélidos barrotes de por medio, quedó Rosario aprisionada. Sentencia por asesinato. El juez dicta. Son 40 años, me dice. Señor, ten piedad de Rosario. Quizá tenga familia. ¿Qué será de sus sueños de niña? Perdida la mirada en el vacío,
Se levanta Rosario día tras día, tanto dolor cargando a cuestas. Su mirada ya no expresa nada. Torturantes insomnios cada noche, a fuerza de volar el pensamiento. ¿Cómo fue que los hechos sucedieron? Hoy desearía saberlo. De su familia, rechazo. Ya no existe parentesco. Nos avergüenzas, dicen. Después, los hijos le arrebatan. Busca suplente el marido. Qué diferente sería si Rosario fuera macho. Nadie la olvidaría. Apostaba en la cárcel la familia con frecuentes visitas conyugales, reflejo de fiel mujer mexicana. Abogados consultando de aquí y del otro lado, y si necesario fuera, hasta pedirían prestado. Discriminación de sexos son costumbres muy humanas. Todo para los varones, para las mujeres, nada. Como si no existiéramos, o invalidadas naciéramos. Niña, a la cocina, a lavar platos. Tú, hijito, no te molestes. Para eso está mamita. Ella cargará con todo. Oh, sino fatal de las mujeres. Discriminación, humillación y abuso nos imponen. ¿Cuántas como tú existen, Rosario? Inocentes, tal vez culpables. ¿Quién puede saberlo? Un milagro, tal vez, o revisión nueva del caso. Solo Dios sabe. Por comodidad olvido que también posees alma y espera buenos resultados. En mi tranquila existencia y soledad de mi alcoba, te recuerdo, Rosario, con tu carita de lágrimas llena y la mirada perdida tras los férreos barrotes de Mexicali en Cerezo. Un poema muy fuerte, sin lugar a dudas. Sí, sí. Y muy bien hecho. Al poco tiempo alguien me preguntaba, ¿volverías a ir? No, ahora sí me da miedo, no sé por qué. Luego como estuve esos 3 meses, bueno, fines de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y en enero. En enero es cuando ya nos fuimos a vivir definitivamente a Ensenada ya, y ya mi hija iba, también me tenía que ir con ella, ya no me podía quedar más. Después de eso, a los meses me preguntaban, ¿volverías a ir? Y me empezó a dar miedo. Pero cuando en esa época que fui, no me daba temor. No sentía temor. Acá nunca fuiste en San Luis, No. porque también, así como íbamos a la línea a volantear poemas, también había Sí, visitas a la... sí, pero no alcanzaba. Sí sabía que iba. Una vez Alicia Hinojosa, muy muy buena en su quehacer, en el poético y en el trabajo que hace ahí con los del Cerezo, nos leyó. Yo creo que fue el primer año que fui yo. Fue la segunda temporada que estaban ustedes con Poetas Migrantes, ahí en el auditorio del IMSS. Y conocí a Alicia. Escribió, no sé si ella lo hizo, un poema, pero en el lenguaje, ¿cómo se llama? En el eslogan que usan los en En la el calle. Caló. Ajá. Y, y pues dijo, ahora se los voy a leer en español. Pero muy interesante, muy interesante. Delfina, déjame comentarte que hay por ahí comentarios en la transmisión. Josefina Álvarez Bedoya dice, saludos, Delfina. Sí, gracias. Está José Luis Pérez González de San Luis, Arizona, dice, Oyeron, gracias. saludos a la poeta Socorro, ya te cambié el nombre, y a todo el elenco. Es interesante escuchar su trayectoria desde San Luis, Arizona, dice. Y tenemos otro comentario más. Es José García, dice, deseo compartir este escrito recién hecho con todos ustedes. Un saludo cordial, que viva la poesía por muchos años. Bueno, en este momento no lo leemos porque estamos en
en otro tema, pero quien lo guste leer, ahí está el poema. Estamos en este momento presentando a la escritora Delfina Ramírez. Delfina Ramírez Solórzano. Adelante, Delfina. Quiero leerles algo más bonito, que no se queden con este sabor tristón o amargo de lo que los he estado leyendo. Permítanme, vamos a empezar con este, se llama Naveguemos. Está más amoroso. Apacienta en mis praderas al despuntar el alba. No te desvanezcas. Sea nuestras noches embrujo de agua salada. Navega mi cuerpo, llega cada mañana. Naveguemos tu barca. Algunos sonreirán al vernos. Son unos locos, dirán. ¿Qué importa lo que digan, lo que piensen? Vayamos juntos saboreando la miel de nuestras vidas. Me seduces, te seduzco, nos amamos. En tu barca recorres mi cuerpo. Soy la nave que te lleva a puerto. Este que sigue, lo hice así como de chiste, de broma, porque yo escribía como aprendí en la secundaria de rimado, y, pero en creación literaria, cuando empecé con la poeta Flora Calderón, decía que no, y me descomponía. Bueno, yo digo que me descomponía los versos que yo tenía para que no rimaran. Entonces, este lo hice así como, a ver qué te parece, ¿no? Para ella, para ella. Sí. Ya no rimes, Delfina, es obsoleto. Por ahí dicen, no respondo, cabritos salvajes son los pensamientos, se forman, escapan y al papel saltan de lleno. Después persigo las metáforas que en volátiles sueños se alejan. Tras ellas voy a seducirlas, las invito a quedarse conmigo. En mis manos tiernamente las tomo, son gemas, diamantes, invaluables tesoros. Aquí y allá las acomodo y listo, ya tenemos un verso. Y Bueno. otro que sigue, le estaba diciendo a mi hijo, anoche me puse a ensayar para medir el tiempo, y le decía a mi hijo, este poema te lo dediqué a ti, a mi hijo menor, que acaba de cumplir 49 años, a mi hijo menor, pero no le puse ahí, generalmente le ponía a mi padre o a mi hija, y a este no le puse a mi hijo Marco Antonio, es para mi hijo Marco Antonio. Poesía. Poesía son lágrimas que asoman en las pupilas de un niño. Es mujer, dulzura de besos, vida, sueños, abundancia. Mozo que regresa a casa después de haber salido a conquistar el mundo sin conseguirlo. Sonido de lluvia en calle desierta, palomas que anidan en mi puerta. Anciana que recuerda bailes, novios, besos. Hoy solo peina canas frente al espejo, acompañada de fotos, dulces tesoros. Trémula novia que espera al amado jovenzuelo. Poesía son las risas de mis hijos con miradas de esperanza, olor de leña en la chimenea, sopa caliente en la mesa, uva madura en los campos, un vaso de buen vino, fértil tierra de mi pueblo. Es amor que prevalece por encima del mundo, silencio compartido después de un beso. Poesía eres tú, dulce tesoro. Es para mi hijo. Gracias. Muy bien, felicidades. Tengo este que ahora hay más, si están ustedes, bueno, que, que escuchen las noticias, estamos viendo que hoy están promocionando más a los pueblos originarios y les están dando más, pues sí, promoción. Eh, yo supe de ellos que se reunían
hace como 33 años en Tecate que tuvieron una reunión binacional y ahí aprendí lo que era un baño temazcal porque ellos lo daban. Nosotros aquí, nosotros este, decimos los indios, los indígenas, y los oigo y los escucho y me dicen que ellos no son indios ni indígenas. Y la cosa es que yo tengo en mis poemas así, pues, a los indios, a los indígenas. No hablo mal de ellos de ninguna manera, pero no les gusta que les digan así. Entonces, este poema se llama Universo. Escuchen. Tornóse en lamento canto de mi pueblo. Mil gritos surgen, cansadas gargantas pidiendo justicia por años enteros. Arcoíris de jade tiempo atrás, sus campos fueron. De ceniza se cubre todo mi cuerpo. Hoy son extranjeros sus dorados soles, sones de alegría, hoy tristes lamentos. Todo es silencio. Y mi cuerpo grita mil heridas dentro. Y grita la tierra como parturienta y no tiene un feto. Solo hay cenizas en los verdes campos. Se mueren los indios en su propia tierra llena de recuerdos. La tierra reclama justicia para el indio muerto. Sobre él caen lunas y soles de todo su pueblo. Miles de batallas de glorias pasadas. Poderosos reinos aztecas han muerto. Mientras en mi sangre que llevo por dentro, llevo la grandeza de mi indio pueblo, tradiciones, historia, leyendas, todo un universo. Felicidades, otro gran poema. Este se llama No Juzguen. Por ejemplo, digamos que para toda la gente que critique, ¿no? No juzguen. Reír del mundo quisiera cuando este causa tristeza. Ah, indiferente luna, tú sabes de confidencias. Sentarme en tus brazos quiero, sin preocuparme de nada. ¿Por qué la vida es fácil para unos, mientras otros viven soledad extrema? Será mejor que no juzguen los que no sintieron penas, ni abrojos regados en su senda. Solo yo que bogué mar sin calma, afrontando tormentas, solo yo pude superarlas. Si nacida hubiera en paños de seda y amorosos padres cuidando a su nena, mi vida habría sido otra, no sería hoy poeta. Bien. Y para que no se diga que critico mucho a los hombres, pero también algo bueno, despertar. ¿Por qué hasta hoy mi espíritu despierta? Percibe brisa, gaviotas, bondadosos hombres. ¿Dónde estuve vida tantos años? Encerrada en mundo de miserias, demente, recluida en lúgubres pensamientos. ¿Cómo creció mi gente durante ese tiempo? Salobre agua quema mis mejillas por el tiempo ido, vacío en el espacio, el tiempo que mi alma estuvo dormida. Estar dormida no es así literalmente que cierres los ojos. Estar dormida es estar inconsciente, que no eres consciente. No eres consciente de, como dice Cabral, de que el sol madura con sus rayos a la fruta, a la manzana, y que está ahí para ti, y que puedes tomarla del árbol y disfrutar la tarde o disfrutar la mañana, y disfrutar de tu familia, de tus hijos, si los tienes, de tu techo, si lo tienes, y disfrutar de la paz que se tiene. Entonces, eso es tener conciencia. Y muchas veces, sobre todo cuando está uno joven, no tiene conciencia. Los padres jóvenes están trabaje y trabaje para pagar rentas, para pagar escuela, para pagar zapatos y uniformes y comida.
y recibos y recibos, y están muy nerviosos, de mal humor, y no se dan cuenta de muchas cosas. Y yo le decía a unos padres de familia, después de que me jubilé de la federación, estuve trabajando ocasionalmente hasta que cumplí 12 años más trabajando en colegios particulares. Y le decía a unos padres de familia de cuarto año, disfruten a sus hijos. Ustedes, yo sé que están en ese punto de que están trabajando y trabajando para que les alcance. Pues yo sé que no alcanza porque yo pasé por ahí también. Y yo sé lo que es eso, pero porque sé lo que es eso y me perdí de muchas cosas de mis hijos, de disfrutarlos, de contemplarlos, de acariciarlos más, porque estaba preocupada, porque no alcanzaban las quincenas. Entonces le decía, sus hijos que tienen 9 años ahorita, en unos 7 años, 9 años se van a ir y ya no van a estar ahí. Y unos quizá vuelvan y otros no. Entonces, ustedes va a llegar un momento en que se queden solos, solos, solos y van a estar deseando aquel tiempo que estaban ahí y no les pusieron suficiente atención. Eso es llegar a tener conciencia. Y, y eso, ese es el poema de mente. Muy bien, Delfina, pues Sé que queremos no reflexión. agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotros. Tienes la voz para unas palabras finales, para despedirte de nuestro auditorio. Nos quedan algo así como 3 minutos. Así como iniciamos puntuales, vamos a salir puntualmente también. Muy bien. Pero antes de tus palabras, pues agradecerles a quienes estuvieron aquí en la transmisión: José García, José Luis Pérez, Josefina Álvarez Bedoya, y por ahí vi también a Guillermo Velázquez Bereña. Son algunos nombres que veo por ahí. Guillermo, me estaba acordando ayer o hoy de Tijuana. Él me Ajá. invitó a la Feria del Libro de Orizaba y entonces participé en la Feria de Orizaba. Mandábamos el video eh, en 2 o 3 ocasiones, para agradecerles a ustedes especialmente. Qué bárbaro, cómo los admiro a ustedes, Manuel Cuen, por el trabajo exhaustivo y sin paga. Yo sé que no, ojalá que el municipio o el estado les diera una participación, una partida, porque esto es trabajo y trabajo y es poner de su bolsa, yo sé eso. Hacen una gran labor de promover la lectura, de promover la cultura, de, de que los jóvenes lean, es tan importante. Y cuando ya le agarras el gusto a la lectura, disfrutas. Un psicólogo, es amigo mío ahora, alguna vez lo invité a uno de los colegios donde yo trabajaba para que hablara con los padres y les decía que sus hijos vean que usted cuando llega del trabajo toma un libro y lee. No importa que no sea un libro, aunque sea el periódico. Si sus hijos miran eso, ellos, no tiene usted que decirles, ponte a leer, ellos solo lo van a hacer. Eso lo aprendí en la casa, en mi casa paterna. Todos somos 5, uno que es un bebito que murió, no lo conocimos, somos 5, a todos nos gusta la lectura. Éramos de los que nos acostábamos leyendo, y hasta que nos dormíamos. Lean, padres de familia lean, que los alumnos, que sus hijos lean, edúquenlos, vean qué lenguaje usan un lenguaje ahora tan espantoso, da miedo escucharlos. Les agradezco muchísimo el tiempo que ofrecen a ustedes, Manuel, y a las personas que están escuchando. Un saludo, un abrazo para todos. Un Gracias. abrazo a ti, Delfina. Comentarles que por lo que respecta a nuestros programas de fomento a la historia, el miércoles 29 de abril en Café con Sabor a Pasado hablaremos del tema mitos y leyendas de San Luis Río Colorado. La transmisión, como es costumbre, se hace por el perfil Poetas Migrantes. Y para nuestra siguiente tertulia, la número 638, el próximo viernes 1 de mayo a las 5, vamos a comentar el libro
El hombre que fue jueves, de G.K. Chesterton. Nuestra lectura será de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Es un libro que está aquí en nuestra sala de lectura y por eso lo hemos tomado para hablar de él. Muchas gracias, Delfina. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego, gracias. luego. Gracias a todos. Un placer. Bye.